28 de junio, justo en las vísperas de la fiesta de San Pedro y San Pablo, el New York Times publicó una extensa investigación que involucró 4 periodistas, uno en Roma, uno en Nueva York y 2 enviados al Perú, especialmente a la diócesis de Chiclayo. Y como había previsto mucho antes que podía pasar, básicamente investigan el papel que el entonces obispo Prevost, el actual Papa León XIV, tuvo en el manejo de casos de abusos sexuales. En resumen, el artículo del New York Times dice que hay 2 casos o 2 eventos que marcan, digamos, el patrón del ahora Papa León XIV. Uno fue con el Sodalicium, con mi comunidad, y esta es una información relativamente reciente que los amigos del Papa León recién informaron, y es que el obispo Prevost tuvo un papel muy importante en todo el proceso que llevaría a la disolución del Sodalicium y la supuesta justicia con las víctimas, ¿no? Y digo supuesta justicia porque la disolución no ha resuelto el problema de las víctimas que buscan apoyo psicológico, compensación, etc. Pero ese es otro tema del cual ya he hablado. En este momento el Sodalicium ya no existe. Y ponen eso como en la lista, digamos, de los éxitos y de la buena reputación de el entonces obispo Prevost. Pero por el otro lado han ido e investigado los casos de Chiclayo, y que los defensores que defienden al Papa León por razones ideológico-políticas, no por razones eclesiales, porque sus principales defensores en el Perú son abortistas, pro matrimonio homosexual, pro ideología de género, agnósticos, es decir, el paquete completo. Entonces no les interesa el Papa como un actor eclesial, como nos interesa a nosotros los católicos. Les interesa el Papa en cuanto a actor político a favor de ellos. Y siempre dijeron que el Sodalicium, pese a que ya no existía, había estado detrás de una campaña contra el cardenal Prevost para impedir que fuera Papa, y que su nombramiento como Papa es una victoria del Papa, una victoria de ellos que apoyaron al cardenal Prevost, y una derrota para los ex miembros del Sodalicium y mía en particular. No me acusan de haber hecho esta campaña. Cuando el Papa León XIV fue elegido, y desde entonces he venido aplaudiendo al Papa, y no porque tenga algo que perder o que ganar. A mí me expulsaron de mi comunidad, ya tengo esa mancha en mí de haber sido expulsado, una mancha producida por la injusticia de Jordi Bertomeu, y luego cuando dije con el próximo Papa voy a apelar para volver a mi comunidad, lo hubiera hecho con este Papa porque creo que es un Papa tremendamente justo, y eso es lo que ha mostrado. Pero mi comunidad ya fue disuelta. ¿Qué tengo que ganar o perder con el Papa? Nada. A punto de cumplir 65 años no tengo nada que perder y nada que ganar. Absolutamente nada. A diferencia de Bertomeu y el abuso terrible que hizo con la firma del Papa Francisco y la permisividad triste, trágica del Papa Francisco al respecto, permitió que él amenazara a cristianos católicos de buena ley con perder la habilidad de recibir la comunión, de ser excomulgado. Con el Papa León ese tipo de arbitrariedades han desaparecido. Entonces yo no tengo ningún temor de que sea excomulgado por razones que no son canónicamente excomulgables, como las que ha inventado Jordi Bertomeu. Entonces no tengo nada que ganar y que perder. Y cuando comencé a elogiar al Papa, dijeron que yo lo hacía por hipócrita, porque originalmente había atacado la candidatura de Prevost, y expliqué después de que el Papa había sido elegido que yo nunca hice una campaña oculta, siempre di la cara, lo publiqué en mis redes sociales y no he despublicado esas críticas para tratar de ocultar lo que dije, por una razón muy clara, porque dije, mira, entre el número más alto de cardenales que pueden ser papas en la historia, nunca han habido tantos cardenales, 133, y de estos cardenales en el cónclave, era mejor para la iglesia escoger a alguien que tuviera una historia impoluta, transparente, limpia, intocada respecto al manejo de
casos de abusos sexuales, que fueran por negligencia, por distracción, por lo que sea, porque los abusos sexuales han sido la crisis más grave de la Iglesia Católica en los últimos 100 años y lo sigue siendo. Entonces, esa es la razón por la cual yo dije que valía la pena escoger a alguien que no fuera como el cardenal Prevost, porque los informes que se habían producido respecto del manejo de no uno, sino 2 casos de sacerdotes en su diócesis en Chiclayo, cuando él estaba allí, habían sido menos que estelares, por decirlo así. Presentaban problemas, ¿no? Y los defensores han cerrado los ojos, se han tapado los oídos, han dicho la para no escuchar nada y han acusado estos casos de haber surgido de la mala fe mía y de otros exodálites y de un ex sacerdote agustino con deseos de venganza, pero nunca le dieron atención al mérito de las explicaciones y de las víctimas. Y esto, cuando después de la elección del cardenal Prevost como el Papa León XIV, yo dije que yo no solamente aceptaba, sino aplaudía esa elección, porque finalmente es lo que había pasado, pero que mi tema, la presentación de mi objeción, era una objeción honesta y que mi preocupación es que tarde o temprano esto saliera. Y bueno, el día 28 de junio, en vísperas del domingo de la celebración de San Pedro y San Pablo, que fue la primera ocasión que tuvo el Papa León XIV para imponer los palios a los nuevos arzobispos, un gran momento eclesial y una práctica que el Papa Francisco había abandonado, una tradición muy hermosa, muy emblemática, que marca la unión de los arzobispos con el Papa, con la imposición de este tejido de lana de oveja, deliberadamente de oveja, digamos, para que sea el símbolo del buen pastor. El Papa lo retomó y fue un evento muy hermoso. Pero en vísperas de esto, el New York Times publicó este artículo extensísimo. Y el artículo básicamente dice que si el obispo Prevost fue estelar en su manejo del sodalicio, es decir, de mi comunidad, en Chiclayo no fue así. Y envían 2 periodistas a investigar y el artículo, que es un artículo extenso, termina de esta manera. La diócesis, es decir, de Chiclayo, argumentó que el padre Vázquez, el padre Leuterio Vázquez, el famoso padre Lute, que fue acusado, ha sido prohibido de celebrar las misas, fue prohibido de celebrar las misas durante la investigación. Pero muchos posts en redes sociales, revisados por el Times, a los que yo hice referencia, muestran que el padre Vázquez continuó de participar públicamente en misa, por lo menos en 3 ocasiones durante la investigación. Fue incluso fotografiado celebrando una misa con el futuro Papa, efectivamente, que fue la misa de Crismal, del año en el que fueron las investigaciones, cuando el obispo Prevost estaba ahí. El vocero del Vaticano, Matteo Bruni, dijo que el obispo Prevost realizó una investigación que fue más allá de todos los requisitos y que incluso recibió reportes escritos de mujeres que él investigó buscando en archivos de otras acusaciones, es decir, que fue más allá. Pero ¿qué cosa va a decir Matteo Bruni, el vocero del Vaticano? Él dijo que la iglesia permitió al padre Vázquez celebrar la misa solamente en una ocasión durante la investigación, ¿no? Y que si el sacerdote celebró otras, fue en ocasiones que fueron desconocidas por el obispo. En un segundo caso, descubierto por The Times, por estos 2 periodistas que fueron enviados allí, otro sacerdote en Chiclayo, acusado de abusar sexualmente a una menor, fue prohibido de trabajar como sacerdote en su parroquia en el 2019. Pero más de una docena de posts de Facebook identificados por el Times, muchos de ellos incluso durante el periodo en el que el obispo Prevost lideraba la diócesis, muestran que el sacerdote siguió realizando trabajos sacerdotales durante años y muchos de ellos con niños. Así termina el artículo. El artículo no termina imponiendo un juicio ni nada por el estilo. Yo creo que esto daña el
el pontificado de el Papa León XIV? No. Creo que esta es una buena ocasión para demostrar por qué yo estaba motivado a tener esa precaución antes que el Papa fuera elegido. Creo que el Papa está haciendo un pontificado que está llenando de esperanza a la gente, está evitando los conflictos, trabajando por la unidad al interior de la iglesia. El día del palio, el domingo de los palios, el 29, San Pedro y San Pablo, dirigió una hermosa proclamación en la homilía sobre la necesidad de la unidad de la iglesia, y creo que va a seguir haciendo mucho bien. Pero esto va a seguir siendo un capítulo abierto que solo el Papa León XIV va a poder cerrar. Que tengas un buen día.